Y yo quiero que lea conmigo Zacarías capítulo 4, el verso número 10. Gloria a Dios. Zacarías el capítulo 4, el verso número 10. Gloria a Dios. Vamos a leer solamente una parte de este verso tan importante, tan especial. Y es esta partecita que dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Gloria a Dios. Oremos esta noche. Padre mío, Señor Dios Todopoderoso, te rogamos, Espíritu Santo, que nos bendigas a través de esta palabra que tiene autoridad, a través de esta palabra que despierta nuestro anhelo cada día, Señor, más por ti, más por tu obra, para servirte, para honrarte, para amarte, para dedicarnos, Señor, con todas las fuerzas de nuestra alma y con todas las fuerzas de nuestro corazón, solo para ti, Dios del cielo. Bendícenos a través de esta palabra y permite, Señor, para la gloria tuya y no para la gloria nuestra, que esta palabra bendiga la vida de alguien. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede estar cómodo, hermano, desde allá, de donde usted está participando de esta transmisión. Y yo quiero llegar a ustedes bajo un tema que el Espíritu Santo me ha inspirado y lo he titulado La revolución de las cosas pequeñas. Ese es el tema para esta noche, la revolución de las cosas pequeñas. Zacarías el capítulo 4, el verso 10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Gloria a Dios. Y hace muchos años quiero hablarles de algunos paradigmas que se han derribado, y esos paradigmas, esas barreras, esas estructuras mentales que se han creado en nuestro pensamiento, se han caído cuando alguien decide hacer algo diferente. Gloria a Dios. Y hace muchos años Galileo Galilei se atrevió a decirle al mundo que la tierra giraba alrededor del sol y que era redonda. En su época había un paradigma a través del clero católico, que todo lo que decía el clero era palabra de Dios. Nadie podía refutar, nadie podía decir lo contrario. Y si no aceptaban la sentencia de la iglesia, entonces la persona era llevada a un lugar que era conocido como el tribunal de la Inquisición. Lo declaraban un hereje y esa persona tenía que retractarse de lo que había dicho, y si no se retractaba, irreversiblemente esa persona era condenada a la muerte. Pues bien, para la vergüenza de la humanidad, ha quedado un epitafio en la tumba, es decir, una inscripción en la tumba de Galileo Galilei, que todavía en la época presente aparece registrada de esta manera, y que él mismo, antes de morir, le pidió a las personas que estaban a su lado que esculpieran en esa tumba. Y el epitafio dice de la siguiente manera: sin embargo, gira. Oye, hermano, esto es impresionante. No importa lo que hayan dicho los oponentes de su época, él tenía una idea clara. Sin embargo, gira. Hay algo también muy interesante en las ciudades de Nagasaki e Hiroshima, ciudades sobre las cuales se lanzó la primera experiencia nuclear. Sus habitantes quedaron destruidos, los que hemos leído acerca de estas bombas atómicas. Sus ciudades
estaban acabadas y los niños de estas personas en este lugar tuvieron un problema de malformaciones genéticas por causa de la radiación. Pero ellos se decidieron que no se vengarían de las acciones de sus enemigos por la fuerza, sino que ellos transformaron su pensamiento, hicieron algo distinto. No se vengarían a través de la fuerza, sino que ellos se convertirían en una potencia mundial en la economía y también en la parte tecnológica. Y de ahí en adelante serían la piedra en el zapato para las grandes potencias mundiales. Y hoy, a través de los años, podemos ver cómo la tecnología de punta y la calidad llevan un nombre que todos quieren tener: Made in Japan, es decir, hecho en Japón. Y yo quiero, hermanos queridos, preguntarles a través de estos dos cuadros que nos muestran la historia. Yo quisiera preguntarles a ustedes: ¿es posible hacer grandes diferencias con pequeños actos? Yo quiero que usted se pregunte esta noche conmigo este paradigma. ¿Es posible hacer grandes diferencias con pequeños actos? Y yo quiero responderle lo que sale de la boca del Maestro. Porque Jesús de Nazaret nos dice una palabra y nos suelta una palabra esta noche para todos nosotros. Y nos declara que sí se puede hacer. Hay un poder maravilloso en las cosas pequeñas. Por eso titulé este sermón: La revolución de las cosas pequeñas. Y la Biblia nos dice: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Los que conocen el grano de mostaza reconocen que es una semilla muy pequeña, muy diminuta. Y dice la Biblia que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y Jesús también utiliza un ejemplo, una imagen muy valiosa para hablarnos de la revolución de las cosas pequeñas. No solamente la semilla de mostaza, sino que también nos habla de los pequeños grumos de levadura. Y la Biblia declara otra parábola. Les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, en una preparación de 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Es decir, que los granos de mostaza y los grumos de levadura eran pequeños, eran 2 elementos pequeños. Pero de esos 2 elementos pequeños hay un misterio grande y maravilloso. Se necesitan 750 granos para completar un solo gramo. Sin embargo, escúcheme, un diminuto grano de mostaza puede germinar y alcanzar hasta 3 veces la estatura de un judío de los tiempos de Cristo. Esta semilla logra morir en la tierra, producir, germinar, echando frondosas ramas, lo bastante grandes como para dar refugio a miles y miles de aves. Una pizca de masa fermentada puede proporcionar 3 comidas diarias a 40 personas durante varios días. Porque escúcheme bien, en el nombre de Jesús, esta noche, servidores del Señor,
Escúchenme, hermanos bautizados y amigos que participan de esta transmisión. Lo que empieza como una insignificancia acaba con grandes proporciones. Alabado es el nombre del Señor. Quizás cuando nosotros miramos la historia, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, necesitaba recordar este mensaje. La pregunta sería, ¿qué influencia podían ejercer un mínimo pesebre y una cruz ensangrentada sobre un bosque de tradiciones judías y de filosofía griega? Esa era la cultura que permeaba el tiempo de Cristo sobre la tierra. ¿Cómo podía un movimiento rural, es decir, de gente del campo, encabezado por un carpintero, hablando del Señor, obtener atracción en un mundo religioso que estaba dominado por escuelas de filosofía, como eran los estoicos, y también como eran los agnósticos, y también como los epicúreos? ¿Cómo podía obtener una gran influencia un reino tan pequeño, aparentemente tan pequeño? Porque todos nosotros, cuando tenemos que enfrentarnos a los grandes desafíos, nosotros sentimos miedo, nos asusta lo sencillo de la historia de Jesús, y nuestro miedo nos acompleja y no sembramos las semillas. Creemos que es demasiado para nosotros. Creemos que es imposible. A veces dudamos del llamado que Dios nos ha hecho. Y usted tiene que estar convencido, aparte de su salvación, del llamado que el Dios eterno ha trazado para su vida y las promesas que el Dios de la Biblia ha soltado sobre su pueblo. No importa si es pequeño, no importa si es insignificante, lo que tú tienes en tus manos, vamos a sembrar la semilla de Dios. Alabado es el nombre del Señor, porque hay gran necesidad en nuestro mundo. Universidades, universitarios necesitan de Cristo. Colegios, estudiantes necesitan de Cristo. Las empresas, la gente que labora allá en su empresa necesita conocer la voz del Salvador. Necesitan oír un mensaje de esperanza. Los entes públicos necesitan oír la voz del Evangelio. En medio de la incertidumbre y en medio del virus que hace temblar a los reyes de la tierra, hay una iglesia con unas semillas de mostaza, con unos pequeños grumos de levadura, que tenemos una palabra, que tenemos una autoridad y que tenemos un mensaje de parte de Dios para ellos. Será pequeño, para usted será insignificante, pero solamente siémbrelos, solamente tome los grumos de levadura y póngalos en esa harina que se ha preparado, en esa masa que se ha preparado. Y gloria a Dios, iglesia del Señor, preparémonos, porque la revolución de las cosas pequeñas mostrará la grandeza de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Por eso yo quiero decirle en esta noche que todos nosotros, porque hay gente que dice, hermano, esto está frenado. Hermano, es que no podemos servir. Hermano, es que no podemos sembrar. Hermano, es que no podemos aportar. Hermano, es que ya no es como antes. El mundo cambió. Tenemos que aceptar esa realidad. Pero yo quiero decirle en el nombre del Señor que necesitamos hacer algo. Y después de que hagamos algo, veamos lo que Dios va a hacer. Aleluya al Señor. Porque yo me pregunto, hermano, ¿en dónde están hoy los romanos que crucificaron a Cristo? Yo no los veo, no los veo. Los romanos que crucificaron a Cristo, no los veo. ¿O dónde están los epicúreos, que era una escuela de filosofía, que menospreciaban a Pablo y discutían con él en la ciudad de Atenas? ¿En dónde están? Yo no los veo. ¿En dónde están los agnósticos que se burlaban de la iglesia
original de la iglesia de Cristo, ¿en dónde están? ¿O dónde están los grandes templos de Corinto? ¿O los grandes templos que se levantaron a Diana de los Efesios? ¿En dónde están? Porque ante ellos, ante esos dioses, ante esos monumentos, la iglesia de Cristo parecía enana. Yo hago una pregunta: ¿acaso se hace todavía sacrificios al dios Zeus? Yo creo que no, Pero ¿sabe algo, hermano querido? ¿Sabe algo, servidor de Cristo? ¿Sabe algo, hermano bautizado en el nombre de Jesús? Han pasado los años. Hemos atravesado conflictos, pero todavía, a pesar de los siglos y a pesar de los años, hay una iglesia que sigue alabando el nombre de Jesús. Todavía hay un pueblo sobre la faz de la tierra que proclama, que pregona que Jesús es el Señor y que hace maravillas. Porque por medio de actos ordinarios, yo quiero que usted se le grabe esta frase: por medio de actos ordinarios, Dios hace obras extraordinarias. Alabado es el nombre del Señor. Por eso yo quiero desafiarlo esta noche a que usted haga algo y mire a ver y espere a ver lo que Dios va a hacer en su vida. Este no es el tiempo para acabar con su restaurante. Este no es el tiempo para cerrar su empresa. Este no es el tiempo para meter las manos en el bolsillo. Este no es el tiempo para creer que todo se ha acabado. Este es el tiempo de empezar a hacer algo, de empezar a crear ideas. Este es el tiempo de creer que lo pequeño se va a convertir en algo extraordinario. Eso fue lo que se le dijo a los ciudadanos de la antigua Jerusalén, porque a lo largo de 16 años el templo de Dios había estado en ruinas. Alabado es el Señor. El trabajo allí había sido abandonado. La oposición de los enemigos era mucha, pero sobre toda la tarea abrumadora que había un propósito de Dios, y era una tarea de edificar el templo. Porque para construir el templo de Salomón se había necesitado 70,000 transportistas, 80,000 cortadores de piedra, se había requerido 3,600 capataces, y duró 7 años. Porque los obreros tuvieron que haber pensado en algún momento: ¿qué diferencia podría hacer con mi trabajo? ¿Qué puedo lograr a través de mi trabajo? Pero la respuesta de Dios es la siguiente: no menospreciéis el día de las pequeñeces, pues el Señor se regocija en ver comenzar la obra. Gloria al Señor. ¿Sabe que lo único que necesitamos, hermano, es comenzar? Hermano, ¿qué voy a hacer con esta situación? Comience. Hoy me escribió una hermana y me decía: hermano, le invito a que me compre arepas con quesillo. Y empezó su empresa. Le vino una idea. Se lanzó en un desafío. Ella empezó. No sabe cómo le va a ir, pero está confiando en que Dios la va a bendecir. Hermano, es lo mismo que todos nosotros necesitamos hacer esta noche. Necesitamos revolucionar nuestro pensamiento. Necesitamos creer que si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya al Señor. Lo que a usted le parece insignificante, para otros puede resultar inmenso. Y si no, pregúntele a otros seres humanos, a una pareja de hermanos que durante la historia marcaron la diferencia, y fueron los hermanos Wright. Los hermanos Wright eran 2 fabricantes de bicicletas, y a ellos se les había metido en la cabeza que el hombre podía volar.
Y todos los días afligían su corazón pensando en este proyecto. Es posible volar. Por eso en su taller de bicicletas, ellos inventaron su propio túnel de viento. Y dice la historia que ellos empezaron a investigar y a hacer proyecciones de que seguramente ellos iban a volar, hasta que lograron diseñar algo que se llamó el flyer, es decir, una máquina voladora esquelética, hecha de madera de abeto y fresno y muselina de 12 metros de largo y 272 kilogramos de peso. Por eso el 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright lanzaron el flyer, es decir, la máquina voladora que despegó temblorosamente de la playa de Kirkwood. Y desde allí, en Carolina del Norte, ellos dieron la noticia que revolucionó los sistemas de transporte más modernos del mundo, donde ellos gritaban y donde los hermanos Wright proclamaban: volamos, se puede volar, volamos. Es decir, hermano querido, que si nosotros comenzamos, que si nosotros nos lanzamos, que si confiamos en el Señor y dependemos de la provisión de Dios y del respaldo de Dios, no importa lo que le digan, no importa las voces de desánimo, porque siempre los que desaniman van a estar alrededor suyo. No importa los que se quieran oponer, si Dios está contigo y si Dios te ha prometido que lo vas a lograr, aleluya al Señor, lo vas a lograr. Dios te va a bendecir. Yo necesito que alguien esta noche diga: amén, yo creo la palabra y yo creo que el Señor va a terminar su obra. Pero lo que necesitamos hacer es comenzar, es creer en el Señor. Si tienes un restaurante, proyéctalo de alguna manera, saca una idea novedosa, proyéctate, no te quedes quieto, no pienses que no vas a salir adelante, porque sabe algo, le estaba compartiendo a uno de mis líderes, ahorita le estaba diciendo que cuando uno toma decisiones en momentos críticos, son las peores decisiones que usted puede alimentar en su corazón. Porque en el tiempo de crisis, usted no debe tomar decisiones de acabar con su empleo. No debe tomar decisiones de acabar con su restaurante. No es el tiempo de cerrar su empresa. No piense de esa manera, proyéctese, confíe en el Señor. Si eres un odontólogo, si tienes una clínica, empiece a proyectarse, saque tarjetas, hable con la gente, cúbrase de una manera muy segura, siga todos los protocolos, pero no se detenga, emprenda su labor, comience a hacer algo y espere en los resultados que Dios va a traer a través de lo que usted haga. Alabado es el nombre del Señor. Por eso el Señor se regocija en ver comenzar la obra. Cuando toma en sus manos actos pequeños, Dios hace cosas grandes. Alabado es el nombre del Señor. Porque frente a un gigante, aleluya, Dios usó un muchachito llamado David para hacer una hazaña, para hacer una proeza maravillosa. Las monedas de la viuda, comparadas con los diezmos de los ricos, no eran nada. Pero ¿sabe algo? Jesús las usó para inspirarnos. En contraste con los sofisticados sacerdotes y los poderosos gobernantes romanos, un carpintero colgado de una cruz solo parecía otra vida más tronchada, otra vida más
que se tiraba por el sifón, pero para noticia de todos ellos, Jesús fue proclamado el Rey de los judíos, el Rey del universo, el Dios todopoderoso, el que merece la honra, el que merece la gloria y el que merece toda la alabanza, porque lo que parecía insignificante hoy es la proclamación de uno que es el Salvador de todos los hombres, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. A él sea la gloria. Por eso yo pregunto, hermano, ¿qué poder tenía un predicador sepultado? Cristo había predicado, había transmitido el mensaje del reino. Lo crucificaron, lo sepultaron. Seguramente el infierno celebró, los demonios celebraban, los religiosos celebraban, los políticos celebraban. Pero no se daban cuenta que habían enterrado una promesa, que habían enterrado un Dios que al tercer día resucitaría y se levantaría victorioso de entre los muertos. Alabado es el nombre del Señor. Por eso yo me pregunto, ¿qué poder tenía un predicador sepultado? Le voy a decir, ¿sabe qué poder tenía este predicador sepultado llamado Jesús de Nazaret? Él tenía el poder de los granos de mostaza y de los grumos de levadura. Aleluya al Señor. Poder para rasgar sudarios. Poder para empujar la piedra mortuoria. Aleluya al Señor. Poder para cambiar la historia. Porque en las manos de Dios, pequeñas semillas crecen hasta convertirse en árboles frondosos. Aleluya al Señor. Una pizca de levadura, hermano, una pizca de levadura crece para formar grandes hogazas de pan. Porque los pequeños actos son los que cambian el mundo. Las personas que a veces uno considera que son las más insignificantes, de ellas Dios levanta grandes líderes y grandes servidores. Oculte en la harina unos grumos de levadura y usted va a ver lo que va a ocurrir cuando haga eso. Yo creo, hermano, que ha llegado el momento de hacer la llamada que usted estaba esperando hacer. Yo creo que ha llegado el momento de organizar su equipo. Iglesia de Altagracia, ha llegado el momento de estar en movimiento, de estar activos en el reino de Dios. Ha llegado el momento de seguir ganando almas, de hacer algo, de participar en las redes sociales, de que los jóvenes se reúnan a través de Zoom, haciendo sus devocionales. Ha llegado el momento de empezar a ser discipulados con la gente, de consolidar, de formar, de ganar a gente nueva para la obra de Dios. Amigo, ha llegado el momento en que tomes la decisión, le des la espalda al mundo, le des la espalda al pecado y esta noche le digas al Señor: Señor, me comprometo contigo, porque lo que ahora veo, yo lo veo pequeño, pero no se le olvide que pequeñas semillas y pequeños grumos de levadura en las manos del Señor se van a convertir en un milagro extraordinario, porque ha llegado el tiempo de la revolución de las cosas pequeñas. Alabado es el nombre del Señor, pero comience a hacerlo. No se quede solamente pensándolo, no solamente de labios hacia afuera. Ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de empezar a hacer algo para el reino de Dios. Si te vas a bautizar, bautízate. Si le vas a entregar tu vida al Señor, entrégale la vida al Señor. Si usted estuvo demasiado ocupado
y demasiado distraído con su trabajo. Hace unos días atrás, hace unos meses atrás, hermano, comience desde ahora a recuperar ese tiempo de oración que había perdido. Comience a recuperar el espacio con la palabra de Dios que usted había perdido. Comience a hacerlo. Comience a orar. Comience a ayunar. Comience a proyectarse. Comience a prepararse. Me escribió un jovencito al WhatsApp y me dijo: pastor, yo quiero predicar. He preparado la predicación y quiero que me dé la oportunidad porque quiero predicar. Ha llegado el tiempo en que Dios va a tomar los granos de mostaza y los pequeños grumos de levadura y los va a convertir en un milagro extraordinario. Yo no sé cuántos dicen amén, yo no sé cuántos dicen aleluya, no sé cuántos alaban al Señor y levantan sus manos ahí donde están y le dicen al Señor esta noche: Señor, yo creo que yo voy a ser participante de esa revolución, porque este es el tiempo y este es el momento de Dios para mi vida. Alguien adore al Señor esta noche. Por eso nunca menosprecies la sencillez de los actos. Moisés tenía un cayado, pero Dios lo usó. David tenía una onda, pero Dios lo usó. Sansón tenía una quijada, pero Dios lo usó. Rahab tenía una cuerda y Dios la usó. María tenía algo de ungüento, pero Dios la usó. Aarón tenía una vara, pero Dios lo usó. Dorcas tenía una aguja, pero Dios la usó. Porque todos ellos fueron utilizados por Dios. Y yo quiero preguntarle a usted esta noche: ¿quiere usted que el Dios del cielo, la mano poderosa de Dios, el brazo del pastor de Israel, lo use a usted, lo capacite a usted, lo levante a usted esta noche para hacer grandes maravillas? Por favor, diga amén esta noche y levante su mano. Porque Dios habita. Escúcheme, hermano, con esto termino. Dios habita en el diminuto grano de mostaza y le infunde poder. Le infunde el aliento de vida. Cuando usted le cree al Señor, el Señor le da su respaldo. Cuando usted se levanta en fe cada mañana, no exigiendo, no renegando, no lamentándose, no quejándose de lo que usted está viviendo, hermano, el Espíritu Santo infunde sobre su vida respaldo del cielo. Yo creo esta noche que Él es el único que nos puede curar el alma de esa vida común que hemos tenido y que hemos llevado durante largos años. Una vida común, normalita, de lo mismo, donde no pasa nada, donde no hay milagros, donde no hay sanidad, donde no hay experiencias con Dios. Yo creo, hermano querido, que si hay alguien que nos cura de esa vida común y de esa vida ordinaria, es el Dios de lo extraordinario. Alabado es el Señor. Yo creo esta noche que hay dones por el Espíritu para toda la iglesia. Yo creo esta noche que hay respaldo de Dios para tu vida. No te preocupes, empresario. No te preocupes, mi hermano, que tienes tu terreno, que tienes tu fábrica, que tienes tu consultorio. Dios está contigo. Confía en el Señor. Actúa. Comienza a hacer algo y Dios va a mover el resto a favor de sus hijos. Alabado es el nombre del Señor. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Alabando el nombre del Señor, glorificando al Señor esta noche. Es el tiempo de la revolución de las cosas pequeñas. Haga todo lo que esté a su alcance. Por todos los medios que podamos, hagámoslo. En todas las formas
que podamos hacerlo, vamos a hacerlo. En todos los lugares que podamos, en todos los momentos que podamos, a todas las personas que podamos alcanzar, influenciar, impactar, y por todo el tiempo que podamos hacerlo, porque no vamos a menospreciar el día de las pequeñeces, porque grandes cosas hará el Señor en medio nuestro.